Bienvenidos a un nuevo episodio de Full de Haces. Hoy analizamos los dos proyectos de ley que buscan retiro de fondos anticipados de las AFP. Para eso nos va a introducir el tema Don Asta y lo analizamos junto con todos nuestros colegas aquí en Full de Haces. Claro, lo que pasa es que tanto la Cámara de Diputados como el Senado están viendo qué hacer con el tema de las AFP, porque ellos dicen no, que los afiliados tienen que retirar parte de los fondos para paliar esta crisis económica que es producto de la pandemia, y yo quiero agregar que también es producto del estallido, ¿ya? Esto viene de muchísimo antes. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que hay, como señaló ahí Iracundo, dos proyectos de ley que pretenden esta sacada de fondos, digamos así. Uno, que fue presentado el 20 de abril, ¿ya? Que es de los diputados René Alinco, Jaime Mulet, Alejandra Sepúlveda y Esteban Velázquez, que promueven el derecho a retirar por única vez desde 5 ingresos mínimos mensuales hasta un máximo de 150 UF por una única vez, ¿ya? De los fondos de pensiones. Estos son alrededor de 4.310.000 pesos, más o menos. También puedo poner otro tipo de requisitos como asuntos para los jubilados, una suerte de bono reconocimiento. Bueno, ahí va a estar todo en la fuente ahí de qué se trata este proyecto que está por estos diputados, ¿ya? Ese es uno. Y el segundo proyecto tiene que ver con el presentado el martes 9 de junio, ¿ya? Por los senadores Pedro Araya, Carlos Bianchi y Yasna Proboste, que quieren que los afiliados puedan retirar hasta un 10% de sus fondos previsionales, debiendo reintegrarlos posteriormente, ¿ya? Y ahí establece un mecanismo en el cual el afiliado o el Estado tienen que ser los que reintegren dichos fondos, ¿ya? Interesante eso de que o sea el Estado o los afiliados. Por este asunto del Estado... Es un crédito con aval del Estado. Claro, interesante eso. Por este tema del estado de catástrofe o de excepción constitucional también, como se llama. ¿Y qué es lo que pasa? Porque estos dos proyectos que fueron hechos en distintos meses, digámoslo así, han salido a la palestra porque la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de resolución en el cual le pide al gobierno del presidente Piñera de que pueda las personas sacar parte de sus fondos de pensiones para sus ingresos, para que tengan más ingresos, producto de este asunto de la pandemia, ¿ya? Por eso le dicen que esto es como un primer paso, pero en realidad no es primer paso ni nada, simplemente un proyecto de resolución, ¿ya? Que esto es como una petición al presidente, ¿ya? Queremos que hagan algo al respecto, ¿ya? Por favor, ponga la urgencia a algunos de los proyectos que están en ambas cámaras, ¿ya? Entonces eso hace de que algunos diputados, como por ejemplo Mario Desbordes de RN o Ramón Galleguillos, que son de la, entre comillas, derecha, estén a favor de este tipo de cosas, pues, estén a favor de esto, porque ven a las personas que tienen una visión como la ministra Saldívar, que ella no está de acuerdo con eso, o el ministro Briones, los ven como que ellos no ven la realidad, que la gente necesita de verdad dinero, entonces no puede ser de que estén en la AFP no puedan retirar parte de sus fondos, ¿ya? Y esa es una discusión que se va a venir en el Congreso, junto con la que se está dando también en el Senado acerca de un nuevo sistema de pensiones, ¿ya? Que esto está pasando en paralelo por temas constitucionales en la comisión respectiva, y han estado varias semanas hablando con constitucionalistas a ver qué pueden hacer los senadores en este caso con el tema de la AFP, porque esto es de iniciativa exclusiva del presidente de la República por ahora. También nosotros en Full de Haces pasado habíamos visto cómo querían hacer fintas al respecto por parte de parlamentarios del Partido Comunista, así que si pueden ver esas ediciones también están disponibles para ustedes. ¿Qué opinan de estos dos proyectos de ley todos? Ahí, les dejo la palabra. Bueno, una de las primeras cosas que a mí me llama la atención el hecho de que quieran que el presidente le coloque urgencia a estos proyectos, cuando anteriormente estaban por otro lado presentando un proyecto para que el presidente no tenga esa capacidad, pero bueno, esa potestad. Claro, que te van a decir que no, que esto como es del COVID, es debido al COVID, claro. Entonces sí pudiese el presidente darle urgencia a esto. Sí. Yo ahí tengo, no sé, una especie de cruce de temas, pero voy a dejar primero que don Disidente nos dé su apreciación al respecto. Bueno, con respecto al tema del retiro de los fondos de la AFP, creo que es una mala idea, porque
tenemos que entender de que estos fondos están invertidos en la bolsa, son acciones y un montón de cosas. Sacar directamente esa plata, un 10% como el que quieren decir, va a minar no en un 10% en la pensión final del cotizante, va a ser mucha más plata, recuerden. Solamente el 70% de los fondos es rentabilidad de su plata en la AFP. Esto hay que entenderlo bien. Hay un tema que es súper delicado y la gente, como los políticos, quieren... ya lo politizaron este tema de la AFP. Entonces, ¿por qué no hicieron el hecho de bajar los impuestos a la canasta básica de los ciudadanos? Devolución de impuestos a los ciudadanos. ¿Por qué no hicieron ese tema? ¿O por qué no promovieron el tema del uso del seguro de cesantía? Pero dejemos las AFP tranquilas porque va a generar otro tema mayor, porque están diciendo también que van a aumentar ahora los años para poder jubilar y que el Estado va a reponer esa plata. Hay que tener mucho cuidado con los políticos populistas que estamos teniendo hoy en día, que están generando cada vez más ideas populistas que son sin sentido, que están carcomiendo cada vez nuestro aparataje institucional, y sobre todo este tema tan delicado como las pensiones, en este caso la AFP, que producen una estabilidad económica para el país. Yo creo que sería, si se aprobara este tema por la urgencia, que significa que mucha gente va a quedar sin trabajo, bueno, que saquen una suma muy acotada por única vez, pero que no sea en caso de que la persona quiera sacar toda su plata. No es porque yo no quiera que la gente saque su plata, sino que es por un tema de que nosotros como población no somos personas buenas para ahorrar. Porque en estos casos nosotros, si hubiésemos pensado en que siempre hay que pensar que pueda pasar algo o una calamidad, tienes el APB, donde tú puedes ir juntando plata, se te descuentan impuestos y tienes un fondo que tú lo puedes utilizar. Y eso no se incentiva. La gente, nosotros como chilenos somos muy malos para ahorrar. Tenemos una cultura del uso de tarjeta de crédito, pago 36 cuotas, y ese es el problema que nosotros tenemos. Y nos afectó justo ahora que tenemos una urgencia, que nunca imaginamos que íbamos a tener esta pandemia tan fuerte y con estas medidas que impiden el trabajo a los ciudadanos. Entonces yo creo que la medida es populista, no va a solucionar el problema, va a generar otro problema que es a largo plazo. Así que por mi parte yo vería que fuera un tema súper acotado en los meses necesarios para que una persona se sostenga, que tenga plata ahí en su AFP y pueda sacar una suma acotada, no el 10%, porque hay gente que tiene una pensión ya bastante grande, hay gente que tiene más de 100 millones de pesos metidos, va a sacar 10 millones, después le va a significar que va a tener mucha menos plata al momento de jubilar. Así que no me gusta la idea, no me gusta, la entiendo por qué nace, pero está tomándose muy populista. Eso es lo que yo puedo opinar. A mí me preocupa el hecho de que se tome tan a la ligera el sentido de querer sacar dinero, digamos, de la AFP. Porque quizá tú bien dices ahí, hay personas que pueden tener 100 millones de pesos, pero hay personas que tienen 20. Claro. Hay personas que tienen 5. Entonces, el 10% para una persona que tiene 5 millones ahorrados no es mucho. Puede ser un sueldo mínimo y medio como gran cosa. ¿Y eso qué tanto te puede ayudar para paliar tus problemas? Hay personas que están recién cotizando, algunos no tienen ninguna cotización, tienen un fondo muy bajo. Entonces, yo creo que se habla lagunas, con mucha... y lagunas también, ese otro problema, no solamente el tema no solamente el tema de las cotizaciones bajas, sino como bien dice, las lagunas. Entonces, aquí yo creo que se toma con mucha liviandad este tema, el querer siempre atacar a la AFP. Y claro, como la gente tiene la idea de que la AFP es multimillonaria, pero como dice también Disidente ahí en su comentario, y algo que me gusta recalcar, el hecho es que la plata de la AFP no está en dinero constante y sonante. O sea, no hay una bóveda gigante así tipo Rico MacPato donde uno abre una llave y empiezan a caer las monedas de oro. Esos dineros están en activo, están invertidos. Entonces, ¿qué pasa? Si tú empiezas a retirar grandes cantidades de dinero, lo que vas a causar es que muchas de las acciones que uno posee, digamos, de los fondos que uno tiene, van a tener que comenzar a venderse. Eso implica que puede afectar también el mercado bursátil. O sea, no es un tema de llegar y decir ya saquen 10% de su plata, porque también tiene que ser 10%, pero depende con un tope máximo. ¿Me entiendes? Siempre tendría que ser con un tope máximo si es que nos ponemos en el lado de que ya, ok, saquemos dinero del FP. Pero yo
diría que ese tendría que ser el último recurso. Primero está el tema de la devolución que tú bien dices, podría hacer el Estado a través de los impuestos que tú pagas de tus alimentos, o simplemente dejar de cobrar impuestos por esos alimentos. Claro. Así es simple, o sea, quítale el 20% del costo a la harina y vas a comprar el pan, en lugar de 1.500 lo vas a comprar a 1.200, o en lugar de 1.200 lo vas a comprar a 1.000. Que a la larga representa un ahorro inmenso. Sí. Súmele todo lo que consume, quítele el 19% a todo lo que consume y va a ver cuánto se ahorraría. Claro. Exactamente, ese es el tema. Y ahora, y una de las cosas que a mí me tiene picado de esta semana que pasó, es el hecho que ya se hizo efectivo el tema del impuesto a las plataformas digitales. Sí, pues. Claro. Entonces, así de fregados como estamos y todo, y estos tipos, en lugar de bajar impuestos, que debiera ser una de las medidas más saludables para la economía, los siguen subiendo. Deuda e impuestos. Eso por mi parte un descargo que tenía que hacer. Don Inmaduro. Mira, yo lo que les aportaría y que de alguna forma afianza lo que ustedes han mencionado con respecto a estas medidas que son tremendamente populistas, es lo que dice la OCDE, quien advierte de que retirar fondos de pensiones tendría efectos negativos para las personas y la economía, que a las finales todos sabemos que es lo mismo, de alguna forma. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico advirtió en un informe que retirar fondos destinados a las pensiones para sortear la crisis tendría efectos negativos. Frente a ello, subrayó que recurrir a lo anterior debería ser, como ustedes bien dijeron, en un último recurso, abriendo solo esta posibilidad a circunstancias muy excepcionales como una enfermedad terminal. La organización sostuvo que el retiro de dineros destinados a las jubilaciones podría llevar a materializar pérdidas temporales del valor de los activos, como decías tú, Iracundo, problemas a la liquidez y gestión de inversiones para los fondos de pensiones, además de conllevar una insuficiencia de ingresos para la jubilación. En esa misma línea, la OCDE indicó que los países que sí han permitido acceder al ahorro previsional, como es Perú y Australia, por mencionar algunos, han generado un alivio de corto plazo que puede tener un costo potencial a futuro. O sea, pan para hoy, hambre para mañana. Así que, bueno, más claro. Y ojo que, por ejemplo, ahora que tú hablas de Perú, en Perú, aparte del tema de la AFP, luego se autorizó la devolución de los que cotizan en esto, que es como el IPS de acá, estos sistemas de reparto. Dime tú, de un sistema de reparto, ¿de dónde sacas tú para devolverle plata a la gente? De los impuestos. Por eso, po. Entonces, al final por eso, y es la prueba de que no resuelve nada, po. Por eso te digo, porque al final Perú pudieron hacer eso y ahí están con el medio problema económico actualmente, que no pueden solventar ni la salud. Claro, entonces, y están a punto de expropiar las clínicas privadas. Justamente, entonces, ¿qué es lo que nos lleva así como ventana hacia el futuro? Esto de cuánto se llama ya, ok, tú puedes decir, bueno, le autorizamos a los cotizantes de AFP que saquen su plata, pero es plata de los cotizantes, y al final los que están en los otros sistemas de previsión van a decir, bueno, pero nosotros también necesitamos retirar plata, ¿cierto? Sí, pues ya va a empezar la cadena. Y ahí va a empezar el problema, po. Porque los que están así como los militares o los gendarmes, carabineros, qué sé yo, todos ellos que pertenecen a sistemas que son de reparto, esas platas no existen. O sea, ahí no hay cotización, ahí tú lo que pagas hoy día lo pagas mañana en pensiones. O sea, lo que cotizas hoy día, mejor dicho, mañana lo pagas en pensiones. Entonces no hay un remanente ahí de dinero que uno diga que hay un ahorro. No hay un ahorro ahí, no existe. Entonces, no hay ni un ahorro ni una reinversión del capital, porque por eso, entonces de donde no hay de qué agarrar quién tiene que pagar, moya, pues. Y al final, ¿qué es lo más sano? Como volviendo un poco a lo que habíamos dicho antes, es mejor bajar impuestos, dejar y por último, oye, los mismos empleados públicos, bueno, bájense el sueldo también. Si el gobierno o el país no está para mantener a esa gente. Especialmente aquellos que no están cumpliendo funciones, porque hay mucho empleado público que no está cumpliendo funciones en este momento, que los mandan para la casa, como claro. Son algo de personal de aduanas, ponte tú. Ahí tenemos un ejemplo, ¿cachai? Entonces, de que las cosas se pueden paliar de otra forma, o como siempre se ha hablado de estas ayudas focalizadas en la gente que está en las peores, pero cuando tú tomas estas decisiones para una generalización, eso destruye la economía.
Y eso cuesta vidas también. Al final, mira, el tema por ejemplo, si es que se llegase a autorizar el retiro de fondos de FP, esto va a favorecer a aquellos que tienen más Exactamente. más ingresos. Más ingresos. O los que tienen mayores cotizaciones. Porque a los que tienen menos cotizaciones Los liquida. una que no les va a ayudar mucho, porque lo que van a poder sacar va a ser muy poco. Y en otro lado les va a perjudicar en el sentido que ese poco que van a retirar les va a afectar en el futuro en su ya miserable cotización que tienen o posible pensión que tengan. Entonces, por eso ese es el problema. Ese es el grave problema. Claro, pero mira, lo que pasa es que te salen con el argumento de que es tu propia plata. Sí. Entonces cuando te salen con ese argumento de pero que ese es es tu un propia argumento plata, entonces engañoso, porque Sí, yo a no las lo finales, discuto, a las finales en realidad no es que sea tu plata, lo que son tus acciones, son tu inversión. inversión. Pero la Claro. plata, como tú bien decías, no está en físico en este momento. Pues si la plata está en físico cuando termina el proceso de capitalización individual. Pero Claro. en el durante está en forma de acciones. Entonces, claro, si tú dices hoy día las quiero mi plata ya y el gobierno la avala, claro, pues obviamente van a tener que convertir esas acciones a dinero, pero al final eso te va a afectar, pero de manera, como decía ahí la noticia de la OCDE, a largo plazo vas a terminar con mucha menos plata. Yo lo que pienso es algo similar a lo que dijo Disidente, que esto tendría que ser para todos el mismo monto, sin importar la cantidad de previsión que tú tengas. Y yo lo acotaría, no sé, máximo 1 millón de pesos, así de malo me pondría yo. Y diría, ya, tú puedes sacar de tu fondo de pensión 1 millón de pesos y nada más. Y todos, o sea, si tenéis 100 millones, igual 1 millón de pesos no. Y así me pondría yo en ese sentido de dictador. Lo bueno sería, por ejemplo, para los de ingresos altos, es que quizás no les interesaría retirar un monto tan bajo. Claro, lo que pasa es que esto es lo mismo que pasa con el tema del corte y reposición de los servicios básicos. ¿Ya? No hay que generar el incentivo de que la gente no pague. Claro. En este caso no hay que generar el incentivo de que la gente Saque- que tiene más ingresos, saque digámoslo plata. así, saque parte de sus fondos de pensiones. Claro. Entonces, ese sería mi corolario al Sí, respecto. tienes toda la razón, en Sí. todo caso. Sí. Bueno, ¿alguien quiere agregar algo, Disidente? Bueno, a mí este tema me molesta mucho porque estamos llegando a un sistema de políticos que están siendo populistas frente a la adversidad, y aquí hay que usar la técnica, la ciencia y la razón. Y esto no es la mejor Y de decisión. derecha y de izquierda, que es lo Y, peor. claro, o sea, aquí estamos hablando de que se tienen que unir los políticos para sacar al país adelante de esta crisis y ver cómo se va a reactivar la economía en nuestro país, no minando la economía, porque las AFP también están muy bien articuladas con la economía de nuestro país, que eso es muy importante, y que parece que la izquierda y la derecha en nuestro país quiere destruir este sistema tan bueno y que nos ha dado tan buena estabilidad. Hay que entenderlo bien, el Estado no quiere que le toquen su plata, pero están obligando a los cotizantes a que ellos saquen su plata. Y todos los años que uno ha pagado los impuestos, que en estos momentos debería haberse reflejado en una ayuda más eficiente para aquellos que lo necesitan. Yo en mi caso no necesito que el Estado me ayude, pero me importa mucho que una persona que de bajos ingresos, que está tratando de salir adelante, se le apoye realmente, y no tener más operadores políticos que se les va una cantidad de plata en estos parásitos que están metidos en el Estado a todo nivel. Estamos hablando que nuevos ministerios, ¿por qué no cortan un ministerio? Oye, por este tiempo, decirse que lamentablemente que esta gente Claro. no la podemos tener, se cortan y Claro. esa plata se reasigna para otros lados. De la mujer, Claro, por ejemplo. pero ¿qué hicieron ellos? Claro. ¿Qué hicieron ellos? Subieron los impuestos a las plataformas digitales, que hubiese sido una oportunidad ahora de decir, oye, ¿sabes qué? Vamos a incentivar a que la gente pueda trabajar de vía remota. Exacto. Vamos a incentivar el tema de que vamos a cuidar a los ancianos, qué sé yo, pero este tema de querer sacar plata me huele más a un tema netamente político-populista que una ayuda para la gente. Sí. Bueno, Y por último, hay que destacar de que esto es una reforma constitucional. Entonces va a requerir votos de personeros de la entrecomillada derecha para poder ser aprobado. Y ahí vamos a ver cómo actúan obviamente los de RN como Sandón al respecto, que seguramente va a estar a favor de esto. Es cuestión de tiempo, digámoslo así. sí. Si es que no llegan a un acuerdo al respecto. Claro. Mira, a mí como cierre,
me encantaría que este tema que hablamos la semana anterior sobre la digitalización del Estado se convirtiera en una realidad pronto y todas estas ayudas o beneficios que uno pudiera tener por A, B o C motivos fueran de manera directa hacia los que realmente no decirlo necesitan, porque la verdad es que igual es populismo decirlo de esa forma, sino que para quienes realmente lo merecen. O por ejemplo, no sé, pues gente que gana sueldo básico, mínimo, qué sé yo, o gente que está realmente en la línea de la pobreza, se pueda conectar directamente y que ellos reciban el beneficio de la devolución de impuestos de lo que comen, Claro, como mínimo. claro. Ahí sería ¿Me entiendes? algo- Y eso facilitaría, pero mucho, y sería algo que no afectaría en gran medida a la economía, al contrario. Estamos en un punto en el que ya el tener que tener aparatos enormes para poder administrar, entre unas grandes comillas, las ayudas hacia la gente que requiere de ellas, es ridículo. Es un asunto completamente ridículo. No sé, yo creo que, insisto, retirar los fondos de las pensiones no es la mejor idea. Creo que el camino, la vuelta de tuerca va por otro lado. Y es lamentable que gente de ambos sectores quieran empecinarse en destruir un modelo económico que funcionaba hasta que le metieron mano. Esa es la verdad. Muchas gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Full de Haces por el canal Proyecto Chile. No olviden suscribirse para más contenido como este.